Romanos 3, capítulo 3, versículo del 10 al 18, dice algo espantoso en lo que es el dibujo o la foto del Señor Jesucristo describiéndonos a nosotros. Y dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una espectacular fotografía de cómo nos ve Dios a nosotros los seres humanos. Y que los seres humanos en muchas ocasiones refutan esta palabra del Señor y dicen que no es así, que ellos tienen santidad porque están metidos en una religión y ahora no pecan. ¿Ustedes creen que un ser humano con todas estas características espirituales pueda alguna vez no cometer un solo pecado? La respuesta es no. Es no. En Salmos 5, en el versículo 9, sigue hablando el Señor de nosotros y dice lo siguiente: porque en la boca de ellos, o sea, en la boca de nosotros, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y acá dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 5:9, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Pura mentira. De nosotros sale pura mentira. No hay sinceridad en nosotros. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y allá en Romanos dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Fíjense nada más. Y en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. En nosotros no hay nada sano, todo está podrido, todo. En Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más y perverso más que todas las cosas. O sea que nosotros somos unos perversos y engañamos y somos engañados, porque nuestro corazón es engañoso y nos engaña. Nos engaña a perversidad, a cosas perversas. Y no hay nada más perverso, según la palabra del Señor, que nosotros. ¿Sí? Y en Mateo 15:19 hay algo mucho más horroroso, que lo dice el mismo Señor hablando de nosotros. Fíjense, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las mentiras, las maledicencias, los hurtos. Todos los pecados, dice el Señor en Mateo 15:19, que salen de nosotros. Que de nosotros no puede salir
nada bueno, porque en nosotros no se halló nada sano, porque somos herida, hinchazón y podrida llaga. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21, él dice también lo siguiente, hablando de nosotros, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, refiriéndose a la condición corrompida en la que estamos nosotros, en el camino ancho o en el camino angosto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El hecho de estar justificados por haber creído en el Evangelio no nos quita las inmundicias. Seguimos siendo pecadores porque es una condición que nosotros traemos desde el vientre de nuestra madre al nacer. Porque en el huerto del Edén hubo una transferencia de pecado. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 nos dice claramente que desde Adán para acá hubo una transferencia de la maldición hacia nosotros los seres humanos. Porque Adán cometió un solo pecado y con un solo pecado su espíritu murió. Y es lo que sucede con nosotros cuando cometemos un solo pecado. Quedamos condenados porque el Señor ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Y usted ya pecó, yo pequé, todos pecamos y todos quedamos condenados con un solo pecado. Y el espíritu de nosotros murió. Pero nosotros estamos en una condición de corrupción que nos hará pecar por siempre y para siempre mientras tengamos vida física en nuestro cuerpo. Te muestro esto para que te des cuenta de tu corrupción. Que estando en esta condición, nunca podrás dejar de pecar. Nunca, mi querido amigo, ni yo. Yo soy una inmunda y sucia pecadora, por supuesto. Yo no soy la excepción. Aquí donde usted me ve, yo tengo malos pensamientos y agarro rabia con mi prójimo. Yo violo la ley divina de Dios todos los días de mi vida. Pero yo he sido justificada por Cristo en la cruz hace 2000 años, antes de que yo naciera. Yo fui sustituida en la cruz, siendo una inmunda y sucia pecadora. Y al escuchar el Evangelio de 1 de Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, yo creí con fe. Pasé la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Él ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Y yo creí con fe en el Evangelio, de que fui sustituida en la cruz de Calvario, siendo yo una inmunda y sucia pecadora, estando muerta espiritualmente y estando en una condición de condenación en el camino ancho. Yo fui sustituida por mi Señor Jesucristo. Y ahora, al creer con fe en el Evangelio, yo fui justificada ante Dios, declarada inocente, tan solo por mi fe. Pero sigo siendo la inmunda y sucia pecadora que fue justificada hace 2000 años en la cruz del Calvario, antes de yo nacer. Así de cierto es. El Señor nos ha demandado en Marcos 1:15 2 demandas, las cuales dicen, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son 2 demandas que el Señor nos ha hecho que hay que obedecerlas, porque son la clave para poder hacer efectiva la salvación del infierno, porque nosotros ya fuimos sustituidos en la cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos ser justificados ante Dios.
haciendo efectiva la salvación de nuestras almas, creyendo en el Evangelio. Pero el Señor ha demandado el arrepentimiento para con Dios. Y en el Antiguo Testamento hay una advertencia donde dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Aquí está la corrupción y está la advertencia. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Salmos 7, del 11 al 16. Esta es una terrible advertencia, porque hay un lago de fuego, hay un juicio condenatorio y hay un infierno preparado para Satanás, pero el ser humano, por su soberana decisión de no creer en el Evangelio y de no acatar las dos demandas del Señor, se van a este lugar y experimentan en los tres lugares en donde pasarán la eternidad. En Juan 3:36 hay una terrible advertencia también que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, no es el amor de Dios, no es que Dios quiere bendecirte, Dios quiere salvarte, Dios quiere transformar tu vida. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón porque Dios quiere cambiarte, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios tiene grandes cosas para ti aquí en la tierra. Esa no es la verdad. Esas son palabras de bendición, palabra mentirosa, palabra de lisonja. Eso es un tranquilizante para que te vayas al infierno dormido, totalmente en oscuridad, y despiertes allí. Porque la verdad es que Dios no te quiere bendecir. Ya Dios te bendijo en la cruz de Calvario cuando envió a su Hijo a morir por todos tus pecados y salvó tu alma de todas las condenas a muerte que tu alma tenía por haber cometido un solo pecado. Porque te repito, el Señor dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado solo tiene una única forma de pago, y es con la muerte de nuestras almas. Por eso fue que el Señor Jesucristo fue a la cruz a sustituir nuestras almas, porque Él era el único que podía hacerlo. Él era el único que podía pagar la deuda ante Dios en el lugar de cada uno de nosotros. Fuimos nosotros los que cometimos los delitos y los pecados en contra de Dios. Somos nosotros los culpables, somos nosotros los delincuentes, pero Cristo pagó en el lugar de nosotros. Pero hay estas advertencias, que no es que Dios quiere bendecirte, Dios tiene grandes cosas para ti, que Dios es puro amor, que Diosito es bueno. No, esa no es la verdad. La verdad, el Señor la ha dicho. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él dio una demanda que se llama arrepentimiento y dio otra demanda que se llama creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces la advertencia está aquí, y Él ha dicho en Lucas 13:5, os digo no. Personas deben cambiar sus pensamientos, autopercibirse de la forma en que estamos todos ante Dios, corrompidos, muertos espiritualmente y condenados marchando al infierno. Cambiar los pensamientos de que Dios quiere bendecirme, que Dios no me puede castigar, que porque yo soy bueno, porque yo hago cosas buenas, porque yo me porto bien, que mis pecados no son tan graves como para que Dios me condene.
esa no es la verdad. El Señor ha dicho que debes cambiar tus pensamientos. Dice aquí, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es un episodio en la Biblia donde unos galileos vinieron a contarle al Señor que Poncio Pilato había cometido un crimen con unos cristianos que estaban haciendo sus sacrificios de acuerdo a la ley. Y Pilato vino y agarró y los mató. Y la sangre de ellos la mezcló con los sacrificios de los romanos. Y estos galileos vinieron a contarle este episodio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿ustedes creen que porque a aquellos galileos les aconteció tales cosas, ustedes son mejores que ellos? Y él les dijo, no, os digo no. Antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si usted, mi querido amigo, no cambia esos pensamientos que usted tiene de que usted se porta bien, de que usted es bueno, de que usted guarda santidad, que usted se arrepiente de su pecado, que usted pide perdón por sus pecados, que usted no ofende a nadie, que usted no le hace daño a nadie y que por eso usted no puede ser condenado, que usted no puede ser mandado al infierno, que usted va al cielo sí o sí. Pues no, esa no es la verdad. La verdad es que usted tiene que hacer arrepentimiento para con Dios, que es el arrepentimiento para salvación. ¿Por qué el arrepentimiento para salvación? Porque el arrepentimiento que se hace desde la mente, desde dentro hacia afuera, ese es el que nos hace a nosotros ver la condición en la que nosotros estamos ante Dios. Una condición con una corrupción, naturaleza malvada, pecaminosa, que nos hará pecar sí o sí. Y no es como dice usted que usted no peca, porque estando en esta condición pecaminosa, malvada y degenerada, jamás podremos nosotros dejar de pecar. O usted me va a decir a mí que en todo el día usted no peca, que usted en todo el día no dice ni siquiera una mentira, por decirle el pecado más común. Mentir es el pecado más común en los seres humanos. Y todos los seres humanos mentimos. Todos los hombres miran a las mujeres en la calle que no son las esposas. Ahí cometieron ya el adulterio. El Señor ha dicho en Mateo 5:27 lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare una mujer y la codiciare, ya cometió adulterio en su corazón. Adúltero de corazón. No fue al hecho, pero ya al mirarla, lo pensó, la codició, ya usted es un transgresor de la ley, ya usted pecó, porque usted ya hizo adulterio con solo mirarlo. El Señor juzga el pecado desde adentro, desde antes que se cometa. De manera que todas estas advertencias están en la Escritura y dichas por el Señor. En Lucas 11:13, el Señor dijo esto, pues si vosotros siendo malvados sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Él dijo la palabra malvado. En el original de Francisco La Cueva dice malvado. En Lucas 11:13. Usted lo puede buscar si tiene el original. Ahí lo dice. Si vosotros siendo malvados. Para el Señor nosotros somos malvados. Para el Señor nuestra alma es engañosa y perversa más que todas las cosas. Entonces nosotros tenemos esta condición pecaminosa delante del Señor. Estamos muertos espiritualmente porque cuando cometimos un solo pecado nosotros quedamos en muerte espiritual. Y Dios no es Dios de muertos. Mateo 22:32. El mismo Señor lo dice, que Dios no es Dios de muertos espirituales, refiriéndose a personas que están vivas, con su alma viva, pero el espíritu adentro está muerto. Por un solo pecado, su espíritu murió igual que Adán en el huerto de Edén. Porque el Señor le dijo, no comerás del fruto del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Adán no murió físicamente, fue su espíritu
el que murió, perdió la conexión con Dios. Y eso sucede con nosotros también. Al cometer un solo pecado, no solamente el decreto de Ezequiel 18:4 se deja caer sobre nuestra alma, sino que también nos mata el espíritu. ¿Y qué dice el decreto que se deja caer con un solo pecado en nuestra alma? El alma que pecare, esa morirá. Y como el pecado se paga es con la muerte, Romanos 6:23, nosotros quedamos incapacitados para nosotros salvarnos a nosotros mismos. Estábamos perdidos. Y por eso fue que Cristo vino a morir en la cruz. Y nosotros ahora tenemos que hacer estos reconocimientos ante Dios, moralmente corrompidos, sucios en toda la extensión de la palabra, degenerados, depravados, pervertidos, con pensamientos cochinos, ¿verdad? Y muertos espiritualmente, condenados judicialmente, marchando al infierno. Estos tres estados, moral, espiritual y judicial, hay que reconocerlos porque nosotros estamos demandados a reconocer esto. Para salvación, para creer en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Ese es el Evangelio, es lo que debemos creer una vez que hemos hecho nosotros el reconocimiento y el cambio de los pensamientos errados, equivocados y distorsionados de nuestra realidad que tenemos aquí. Nuestros pensamientos deben ser sacados, transformados, y nuestra mente debe ser conformada a la palabra de Cristo. Conformar nuestros pensamientos a lo que está escrito en la Biblia. Lo que Dios ha dicho, lo que Cristo ha dicho. Y Cristo mismo ha dicho antes de ir a la cruz: y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, y de ningún modo morirán para siempre. Entonces, Cristo nos dio a nosotros en la cruz la salvación de nuestras almas, librándonos de las condenas a muerte eterna que tenían nuestras almas cuando cometieron un solo pecado y se dejó caer el decreto condenatorio sobre nuestras almas. Y en la cruz, nuestros pecados quedaron totalmente perdonados en la parte judicial. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí quedaron nuestros pecados totalmente perdonados. Judicialmente nunca más seremos nosotros condenados. Jamás, pero jamás de los jamases, nuestras almas volverán a ser condenadas, mandadas al lago de fuego, porque Cristo lo prometió. La salvación es vida eterna. En Juan 10:28 el Señor lo prometió. Antes de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, el Señor lo dijo claramente, que nos daría vida eterna. Y en Juan 19:30 quedó registrado cuando la salvación quedó consumada por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, mi querido amigo, las personas no quieren verse así. Las personas quieren verse buenas, que se portan bien, que hacen el bien. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 3, 10 al 18? Lo que yo les dije. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Eso somos nosotros.
Entonces usted cree que con todo esto que el Señor está diciendo en su palabra, usted puede atribuirse santidad. Usted puede atribuirse que usted, arrepintiéndose de sus pecados, usted se salve. Eso es una obra suya. Y las obras no cuentan para salvación, porque no es por obra, ¿ah? Es por gracia y por medio de la fe. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5 lo dice claramente. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8 y 9 lo vuelve a repetir. ¿Y qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, salvando nuestras almas. Hemos sido sustituidos en la cruz por medio de la muerte del alma del Señor Jesucristo, pero nosotros debemos obedecer estas dos demandas y creer en el Evangelio, en lo que Cristo hizo en la cruz, porque Dios Padre lo envió a Él, dándole un mandato que quedó registrado en Juan 10, 17 y 18. El mandato fue que fuera a sustituir nuestras almas. Y Él lo hizo. El Señor Jesucristo sustituyó nuestras almas, nos dio el perdón penal, nos dio la vida eterna, y ahora nosotros debemos ser justificados por nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es por la fe, no es por las obras. Entonces usted que dice que usted deja el pecado, que usted no peca, que usted se arrepiente de todos sus pecados, que usted pide perdón por todos sus pecados, que usted es bueno, que se porta bien, que usted no le hace mal a nadie, usted pretende poner las obras suyas por delante antes que la fe, habiendo dicho la Escritura, justificado pues por la fe y no por las obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Ahí lo dice la Escritura, no hay para dónde agarrar, mi querido amigo, si no es por la fe, no es por las obras. Si usted no es justificado por la fe, tampoco será justificado por sus buenas obras. Porque las obras de usted no sirven. Las obras de usted son trapo de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Jamás usted va a ser justificado. Lo dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nunca. Sino por la fe en Jesucristo. Y por la fe de Jesucristo. Lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No ponga sus obras. No ponga sus obras ante Dios. Porque seguirá siendo usted un muerto espiritual y un condenado judicialmente marchando al infierno. Porque Dios lo único que detecta en nosotros los seres humanos y lo único que valida a Dios es nuestra fe en lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro medio por el cual usted, mi querido amigo, puede hacer efectiva la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario y usted escape de lo que tiene por delante, que es el infierno. Al morir, usted va al infierno si usted rehúsa creer en el Hijo, como lo dice Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo es la ira de Dios la que está sobre usted y no el amor de Dios. Y que Dios no quiere salvarlo. Ya Dios lo salvó. Dios no le ama, ya Dios lo amó.
cuando envió a su Hijo a que muriera en la cruz, poniendo la vida de su alma en sustitución del alma de usted, allí lo amó. Dios no lo quiere salvar, ya Dios lo salvó hace 2000 años. Usted lo único que le toca es obedecer las 2 demandas que el Señor ha dado en Marcos 1:15, cuando Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambio de mente y creed en el Evangelio. Autopercepción de cómo está usted ante Dios. Corrompido moralmente, muerto espiritualmente, marchando al infierno con su alma condenada, porque usted aún no ha hecho efectiva la salvación. Si usted muere hoy, usted va al infierno, porque nadie que no haya pasado la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo, podrá hacer efectiva la salvación para ir al cielo, porque no hay caminos cortos, no hay atajos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, que es solamente por medio del Hijo, de lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario. Eso, mis queridos amigos, es lo que tengo que seguir diciéndoles, advirtiéndoles que ustedes están muertos espiritualmente, que ustedes están corrompidos moralmente y que ustedes van marchando al infierno hasta tanto no hagan efectiva la salvación. Ustedes van marchando al infierno, en el camino ancho están. Ustedes no van a ir al cielo porque ustedes no están caminando en el camino angosto, ustedes están en el camino ancho. ¿Cuál es ese camino ancho? El que el Señor señaló en Mateo 7, 13 y 14, cuando Él advirtió a todos los seres humanos diciendo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la están encontrando. Esa puerta son pocos los que están encontrándola. ¿Es usted de esos pocos, de los que la encontraron, o es de los muchos que están cayendo en el infierno, o de los que van a caer? Porque todos los días las almas se están yendo. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí este video, y espero, sé que muchos comentarán lo contrario y refutarán la palabra de Dios, pero una cosa sí les agradezco: todo el que vaya a decir lo contrario o a refutar, tomen la escritura y con la escritura demuestren lo que ustedes están diciendo, porque Cristo sustituyó el alma de ustedes y eso quedó, esa promesa quedó registrada en Juan 10, 17 y 18, donde dice que Dios nos dio vida eterna a través de su Hijo, en Juan 10, 28, cuando Cristo mismo dijo, y yo les doy vida eterna. Ahí quedó registrado. ¿Y dónde dice que ya fuimos salvados? Por medio del Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Dónde dice que Cristo nos demandó? En Marcos 1:15. ¿Dónde dice que nosotros quedamos condenados? Cuando el Señor dijo el decreto condenatorio: el alma que pecare, esa morirá. ¿Dónde dice que el pecado se paga con la muerte? En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque quedamos condenados, Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz y así salvó nuestras almas de las condenas a muerte eterna de nuestras almas. No tienes que ir al infierno, tampoco tienes que ir al juicio condenatorio. Ese juicio aparece, ¿dónde? En Apocalipsis 20 del 11 al 15. Allí está ese juicio. Y ahí habla la Escritura del lago de fuego.
¿No lo crees? Busca la Biblia. Te di todas las citas. ¿Dónde están las advertencias? Ahí están las citas. Usted mismo, amigo, puede corroborarlo. Si usted está en una religión, salga de esa religión y vea la verdad y escape del lazo del diablo donde usted está cautivo, como lo dice Primera de Timoteo 2, 24 al 26. Todas las personas que se oponen son las personas que están en la religión. Y esas personas están en un lazo y es el lazo de Satanás. Satanás los tiene cautivos en su lazo a voluntad de él. Busquen la escritura y léanlo. Hasta aquí este video, mis queridos amigos, y que Dios les bendiga, les cuide y les ayude.